Ya comenzamos. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a un ciclo de charlas sobre historia de México con edición referente a movimientos estudiantiles. Vamos a abordar movimientos tanto del siglo XX como también un poco del siglo XIX, cosa que muchas veces no es abordado, o al menos no se le da tanta importancia como a los movimientos del siglo XX. El día de hoy en específico vamos a hablar un poco, o mejor dicho, nos van a hablar sobre el movimiento del 2 de octubre. Ya ven que pues la fecha está bastante cerca. Vamos a tener a diferentes invitados, espero que los que nos acompañen el día de hoy nos acompañen a lo largo de todo el mes de octubre y que por cierto hay tentativa de que se prolongue 2 sesiones más, 2 jueves después de haber terminado el mes de octubre. De cualquier forma, les quiero comentar que a quienes, tanto a los que exponen, se les va a entregar una constancia por parte de Charlas sobre Historia de México y también le vamos a entregar una constancia a todos los que tengan su asistencia de 100% en estas sesiones de, de aquí. A todos los que nos estén visitando, si tienen 100% de asistencia, les daré su reconocimiento por haber asistido. En caso de que no puedan estar en todas las charlas y les interese que les dé esta constancia, las charlas son subidas a YouTube. Entonces yo se las estaré mandando y si quieren este reconocimiento pueden hacer un pequeño reporte de una cuartilla sobre cada charla y ya con eso les paso asistencia y pues les entregaría también su constancia. Y pues bueno, yo creo que ya sin más preámbulo vamos a comenzar con el evento del día de hoy. El día de hoy tenemos a Daniel Suástes, quien es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un estudiante de octavo semestre que se ha dedicado mucho al estudio de España. Le encanta mucho estudiar todo lo relacionado con España y pues es bastante bueno en sus investigaciones. Esto sin tomar en cuenta que se ha dedicado a participar en un sinfín de coloquios y pues ya tiene bastante experiencia en lo mismo. Ahora lo que les voy a hablar un poquito de lo que, de la trayectoria que tiene Suastes. Bueno, antes de pasar a leer un poquito de su semblanza. No sé si alguien tenga alguna duda sobre cómo se van a llevar a cabo este ciclo de charlas. No, no sé. ¿Quién no sabe? Por el momento ninguna. Ok, ¿hay algún becario aquí por parte de Pilares? ¿Alguno de los que son becarios se encuentran aquí presentes? Manuel Zaragoza, ok, sí. Eh, bueno, pues ahorita que termine la charla del día de hoy, por favor, quédate un momento para resolver algunos asuntos al respecto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, si no hay preguntas, pues vamos a dar inicio. Bueno, Suastes, ¿podrías hablarnos un poquito de tu trayectoria antes de comenzar a presentar, por favor? Por supuesto, Fausto. ¿Me escucho bien? Te escuchas muy bien, adelante. Bueno, pues como muchos me conocen, mis temas de interés se dividen en tres. España, siglo XX, el exilio español de 1939, que de hecho es mi va a ser mi tema de tesis. Y estoy estudiando recientemente o investigando movimientos estudiantiles, sobre todo el ME en España en el 68 y pues bueno, este exilio estudiantil mexicano del 71. Dentro de estas actividades correspondientes a movimientos estudiantiles, asistí al ciclo
el historiador frente a la historia, precisamente que conmemoraban el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, y también yo había realizado una ponencia de un tema similar sobre el exilio estudiantil del 68 en Quijilpan, Michoacán, en una unidad de la UNAM que hay por ahí. Y bueno, ya todo mi demás currículum o semblanza, pues ya se basa en exilio español, España, guerra civil, etcétera, etcétera. Muy bien, Suastes. De hecho, sí, pues a mí me consta que tienes un currículum bastante interesante, porque aparte tienes gran facilidad de la palabra y eso es lo que se agradece. Pues bueno, Suastes, sin más preámbulo, comencemos con tu ponencia. Bueno, pues espero que se escuche bien, que se vea la presentación bien. Ahorita pongo la cámara y bueno, primero que nada, pues agradecer a Fausto y agradecer al Proyecto Pilares por darme la oportunidad de iniciar este ciclo de conferencias o ciclo de charlas relacionados a los movimientos estudiantiles. En serio, para mí es algo extraño estar durante toda la charla hablándole a una computadora. Espero que para ustedes también sea algo diferente, ¿no? Y también eso no, espero no ponerme tan nervioso respecto a eso, porque en serio preferiría tenerlos aquí en el público, pero pues bueno, no se puede dadas las circunstancias. Y también pues una pequeña advertencia, bueno, dos, una ya la dije, que es que me especializo mucho en España, así que cualquier pregunta de España también es bienvenida. Y la otra es que esta investigación está en stand-by, está todavía en construcción. Esta la está realizando precisamente para investigaciones del próximo año, y dado que esta situación del COVID pues han cerrado archivos, bibliotecas, hemerotecas, realmente se me ha complicado mucho investigar este tema, pero pues les voy a presentar el avance que tengo. ¿Sí se cambió? Sí, Bueno, el movimiento estudiantil del 68, para muchos historiadores y no historiadores, es uno de los acontecimientos más importantes en el siglo XX en México. Ha sido utilizado por discursos políticos de partidos de oposición, de izquierda, se ha escrito mucho sobre los testimonios, conmemoraciones, y si ya habían asistido a estas charlas, lo que es disculpa, un tema Suastes, con el cual, perdón, se entrecortó y no se escuchó lo que habías dicho. ok, si se vuelve a entrecortar, me dices que estoy utilizando un micrófono. Ok, sí, adelante. Ok, sí, les digo que es uno de los acontecimientos que se ha, y sobre todo conmemorativo. Si han estado en estas charlas, se ha criticado mucho al 68, como bueno, muchos acontecimientos que hemos estado en diferentes charlas aquí mismo, sobre todo porque se vuelve un tanto repetitivo. Tiene mucho potencial y muchas líneas de investigación que no se han llevado a cabo. Sin embargo, se sigue cayendo en lo mismo, en testimonios, en conmemoraciones, etcétera. Y sobre todo hay un problema esencial de que se reduce el movimiento estudiantil al 2 de octubre. Pareciera que todos estos meses de actividad estudiantil no importaran y solo importara la masacre ocurrida en la Plaza de las Culturas. Todo se reduce a eso, al parecer, dado tanto los discursos como la historiografía del tema, lo cual deja un problema muy importante. 2 de octubre no se olvida, pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa antes? Podemos ver que este acontecimiento es un epicentro, como ya lo hemos visto en la independencia, en el inicio de la independencia, en la consumación de la independencia. Realmente sabemos lo que pasa en el epicentro, pero ¿qué pasa años antes, años después? ¿Cuáles son los antecedentes, las consecuencias? Y es algo que le pasa mucho al 2 de octubre. ¿Qué pasa antes del 2 de octubre?
quiero mencionar precisamente la cantidad de movimientos estudiantiles a lo largo, a lo largo y ancho de la República Mexicana durante la década de los 60. Es sorprendente ver la cantidad de movimientos estudiantiles. Eh, un estudio habla de 53, más o menos, a lo largo de la década de los 60, que nos ayudarían sobre todo a entender y comprender la evolución precisamente de estos movimientos estudiantiles, cómo se va llegando al 68 y cómo sobrepasamos al 68 y no estancarnos propiamente ahí. Algunos movimientos que quiero destacar es el de Guerrero en 1960, San Luis Potosí en el 68, Michoacán en el 66, que dura incluso hasta los 80, Sonora en el 67, el movimiento estudiantil de Nuevo León en el 71. Suestes, ¿estás hablando? Creo que se cortó otra vez. Ok, creo que estamos teniendo unas fallas técnicas. ¿Los demás lo escuchan? Porque yo no. No, yo no lo escucho. No nos escucha. A ver, Suestes. Ok, sí creo que está teniendo problemas técnicas. A ver, Suestes, a ver, intenta hablar sin el micrófono externo. A lo mejor la entrada está un poquito dañada o algo. Mm, a ver, yo creo que tuvo una falla de su internet. Luis Ángel, atento para ahorita que vuelva a entrar, por favor. Sí, aquí estoy. Vale, gracias. Este, vamos a esperar poquito a que se reconecte el compañero. Bueno, pues, es que también como muchos están ocupando ahora la plataforma de Google Meet, se vuelve inestable. Pero ahorita que se vuelva a conectar, ya Dime, se, Fausto, que ya me escuchas. ya te escucho. A lo mejor era el micrófono, ¿no crees? Lo que fallaba. Sí, ya lo quité precisamente. Yo también pienso que el micrófono durante mucho tiempo no aguanta, así que pues se va a hacer un tanto a la antigua. ¿Hasta Vale. dónde más o menos escucharon? Cuando empezaste a hablar de los diferentes movimientos en Guerrero y en diferentes estados de la República. Ah, perfecto. Sí, bueno, San Luis Potosí en el 61, el Movimiento Michoacán del 66 al 80, en Sonora el 67. Hay un literalmente sinfín de movimientos estudiantiles que no se han estudiado, que es precisamente la parte triste de esto. Pero bueno, volviendo precisamente al 2 de octubre, ¿qué pasa poquito después? Bueno, 52 años después de este acontecimiento, el número sigue siendo indefinido tanto de muertos como de encarcelados. ¿Por qué es difícil encontrar este número, llegar a un número que se aproxime a lo exacto? Porque hay precisamente encarcelados antes del 2 de octubre e incluso antes del movimiento estudiantil. Hay, bueno, por lo mismo también hay formas de represión que pues es incluso cazan a los estudiantes durante todo el movimiento estudiantil. Hay unos que llegan heridos al hospital y ya no vuelven a salir de ahí y un etcétera. Hay las cifras más altas nos hablan de 2.000 encarcelados. ¿Por qué son importantes estos encarcelados? En principio porque este exilio va a comenzar en la cárcel. Los que van a salir en el 71 fueron encarcelados en el meeting del 2 de octubre y algunos otros van a ser perseguidos y van a ser cazados por las autoridades del gobierno mexicano para encarcelarlos en la prisión de Lecumberri.
y deja una pregunta muy importante, un poco divagando sobre el 68. ¿Cuándo se termina el 68? Algunos piensan que tras la masacre ocurrida en Tlatelolco se termina el 68. Otros dicen que con el último comunicado oficial del Consejo Nacional de Huelga ya ahí se elimina el 68. Otros, durante la liberación de presos políticos, tanto en el exilio como dentro de las cárceles, ahí se debería dar fin al movimiento del 68. O incluso hay quienes afirman que nunca se terminó y que mientras se mantenga en la memoria, este movimiento nunca se acabará. Y sobre todo es uno de los discursos muy repetidos y que supongo que muchos de ustedes estarán escuchando mañana sobre estos logros, conquistas, victorias democráticas que se consiguieron gracias a este movimiento estudiantil, entre otras cosas. Ahora, volviendo un poquito a los encarcelados encarcelados después del 2 de octubre, tenemos que la prisión donde se llevan todos estos estudiantes pareciera más una universidad por la cantidad de estudiantes que llegan a existir en el actual Palacio de Lecumberri. Incluso algunos se mofan de ella diciendo que es la Universidad de Lecumberri por la cantidad de estudiantes y profesores que están en ella. Que están en ella. ¿Qué pasa después? Que el número de estudiantes se va reduciendo bastante. ¿Por qué se va reduciendo? Porque el gobierno va separando a los estudiantes que consideran que no son un peligro para el Estado mexicano, que simplemente estaban pasando por ahí o que no consideran que sean líderes estudiantiles. Y el número de 2000 se va reduciendo a 200. Estos 200 van a tener cargos, van a tener un proceso penal tanto muy largo como un tanto injusto, no les dejan presentar las evidencias, no descargar las evidencias que tienen de que son inocentes, de que no tienen responsabilidad del 2 de octubre y toda una serie de cargos ridículos que se les van a imponer. Y el 12 de noviembre de 1970, tras una pelea legal que ya estaba perdida para los estudiantes del 68, el juez Eduardo Ferrer MacGregor les da diferentes penas. A los que consideran líderes estudiantiles le dan hasta 17 años de prisión y 6,000 pesos de multa, que para ese entonces 6,000 pesos de multa era una cantidad enorme de dinero. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa fuera de la cárcel de Lecumberri? Los estudiantes dejan la calle y se regresan a las aulas, a las universidades, se reorganizan y surgen diferentes banderas políticas. Una de ellas es que se tienen que sacar a los estudiantes que están en Lecumberri a como dé lugar y después se volverá a retomar el pliego petitorio del 2 de octubre. Otros piensan que la lucha tiene que continuar. La lucha tiene que continuar y sobre todo se tienen que lograr lo que ya, bueno, lograr cumplir el pliego petitorio hasta las últimas consecuencias, incluso si es por la vía armada. Para esto, el gobierno de Díaz Ordaz, perdón, y bueno, también el de Echeverría posteriormente, utilizarían lo que se conoce, bueno, lo que conocían popularmente las fuerzas del orden como los tres hierros. Esto era una amenaza hacia estudiantes, líderes políticos de oposición o activistas. ¿Y en qué consisten estos tres hierros? En tú decides qué hacer. Si quieres un encierro, un destierro o un encierro o un entierro. Entierro, véase como básicamente que te desaparezcan, ¿no? Pero ocurre algo favorable para todos, para los estudiantes de Lecumberri, para los estudiantes que están peleando en las universidades. Hay una sucesión presidencial y Luis Echeverría entra como candidato presidencial con un discurso muy conciliador.
básicamente intenta ganarse a todos los grupos movilizados el sexenio pasado y sobre todo se enfoca mucho en los estudiantes. Quiere dejar que el 2 de octubre pase, que se resuelva precisamente todos los problemas con los estudiantes, quieren resolver los problemas con los estudiantes, liberar a los presos políticos, pasar la página del 2 de octubre y que eso no se vuelva a repetir. Claro, este es el discurso que Echeverría va a poner durante su precandidatura, cuando era precandidato para la presidencia, pero no durará mucho. Si bien este discurso conciliador, muchos de los estudiantes se los compran, otros tantos no le creen precisamente por todo el sistema autoritario del PRI. Y pasa algo muy interesante, que es el exilio a la mexicana. Echeverría crea un concepto legal en el cual se da una amnistía a los estudiantes encarcelados, se les da un perdón, se les borra penalmente todos los cargos y se les va a conceder la libertad, siempre y cuando tengan que salir del país. Es decir, les condicionan la libertad a cambio de un exilio. El gobierno mexicano nunca va a reconocer este exilio, se van a referir a ellos como turistas, como estudiantes que decidieron salir libre y voluntariamente del país. Sin embargo, pues este pacto será desde el exilio puesto por los estudiantes, puesto por los estudiantes que salieron de México. En periódicos enviarán cartas para decirles: nosotros no somos ningún turista, nosotros no somos ningunas personas libres, somos literalmente exiliados por parte del gobierno mexicano. Y quiero precisamente nombrar a este pequeño grupo de estudiantes como hincapié para mostrarles un poquito más del exilio, porque no todo el exilio se puede resumir a estos estudiantes que salen de Lecumberri. Hay un exilio que va hacia todos los continentes. Algunos estudiantes, pensando con la paranoia de que el gobierno los estaba persiguiendo, deciden autoexiliarse. Algunos precisamente se van a la España de Franco, otros se van a Francia, donde allá el movimiento estudiantil había terminado en mejor forma, otros tantos se cruzan la frontera hacia el vecino del norte, se van a Estados Unidos, otros relacionados con el Partido Comunista se van a la URSS, incluso unos se van a refugiar a Canadá, y en Latinoamérica el destino será Chile. Además, quiero destacar aquí que hay un exilio interno que no se habla, pero es básicamente el exilio de salirte de tu casa, salirte de donde estudias y esconderte o refugiarte en algún otro estado de la República, lo más lejano de donde antes vivías, precisamente para impedir esta represión por parte del Estado. Ahora, ¿qué pasa con nuestros compañeros de Lecumberri que tienen que salir del país? Pues se dividen en dos grupos, uno va a Perú y otro va a Uruguay. En ambos casos, al momento, ya habían pactado con las diferentes embajadas mexicanas, diferentes actores que apoyaban al movimiento estudiantil, que estuvieran en Perú y en Uruguay durante un tiempo indefinido, pero que estuvieran seguros, sobre todo que su integridad estuviera bien. Sin embargo, al percatarse que estos líderes estudiantiles tenían la etiqueta de ser tanto comunistas como líderes estudiantiles, dan marcha atrás a todos estos acuerdos legales que ya habían conseguido y les dan tres opciones. Uno, ir a otro país, ya sea Brasil o Chile. Dos, regresar a México, cosa que pues no podían hacer. O tres, quedarse en el país, pero visitar las cárceles y quedarse ahí hasta que consideren ellos pertinentes. Todos los que se habían ido tanto a Uruguay como a Perú deciden irse a Chile. ¿Por qué se van a Chile? Porque tanto Chile como México, contraproducentemente,
en esos momentos son el paraíso para todos estos exiliados estudiantiles, sociales, comunistas, que huyen de estas dictaduras que van a estar en el cono sur, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera, en República Dominicana. Y Chile les da albergue, les da tranquilidad. Ahí no pueden ser enjuiciados por procesos de otros países. Así que una vez llegando a Chile, también tienen la fortuna de que se había ganado las elecciones Salvador Allende, que era de un corte más de izquierda y que les daría todas las libertades y todo el apoyo para que este exilio se pudiera consolidar en Chile. Ellos ya estaban buscando algún tipo de trabajo, algún tipo de empleo, algún tipo de universidad que diga para continuar sus estudios. Sin embargo, las noticias de que les llegan de México hablan sobre una movilización estudiantil, o no en la Ciudad de México, en Nuevo León. El proceso de el movimiento estudiantil de 1971 que se da en la Universidad de León pedía la economía, bueno, un apoyo económico, la autonomía y la democracia, tanto en la Universidad de Nuevo León. Esto no hubiera escalado tanto si no fuera porque el gobierno local, sobre todo el gobierno del estado, utilizaron las mismas tácticas en el 2 de octubre realizadas durante todo el movimiento estudiantil y el 2 de octubre, y empieza a tener una repercusión en todo el país. Empieza a surgir brotes de movimientos estudiantiles, de organizaciones estudiantiles que se empiezan a consolidar, entre ellos en la Ciudad de México, los comités de lucha, mejor conocido como los COCO, se empiezan a de nuevo apoderarse de las calles y hacen y fechan una marcha estudiantil que va a ser el 10 de junio en apoyo precisamente a la Universidad de Nuevo León. Paralelamente a esto, las madres de los exiliados que están en Chile le preguntan al por entonces secretario de gobierno, Mario Moya Palencia, que cuándo van a poder regresar los estudiantes exiliados que están en diferentes países, y él responde, e incluso sale en la prensa, que no existen eh, exiliados políticos, que no existen presos políticos, que cualquier mexicano que esté en el extranjero puede volver a México, y esto los líderes estudiantiles que están en Chile lo toman como una señal de retorno, no solo una señal de retorno, sino la posibilidad de consolidar lo que estuvieron haciendo en el 68, de crear un movimiento que cumpliera las demandas y además sacar a todos los presos políticos o los que ellos consideraban presos políticos de las cárceles. Por desgracia, ellos llegan en junio, más o menos, de 1971, y llegan días antes de otro atentado que es todavía menos estudiado y más olvidado, que es el halconazo. Para los que vieron, había una película en Netflix de Roma, los que vieron la película de Roma muestran un fragmento de este acontecimiento histórico, pero sigue siendo uno de los acontecimientos más representativos, tanto de las nuevas represiones que va a utilizar Echeverría, como una muestra más de otro movimiento que puede ser explotado y estudiado y que por desgracia no ha sido. Así que estos estudiantes llegan a la Ciudad de México, intentan organizar, intentan consolidar. Los estudiantes que estaban ya preparando la marcha para el 10 de junio están entusiasmados, todo parece que va a salir bien, y de repente llega el 10 de junio y los reprimen de nuevo. De repente llegan estos llamados halconazos y generan una represión incluso mayor que la del 68, y con la ventaja de que no se puede señalar a algún miembro del Estado. Posteriormente, sí, a lo largo de la historia, sí se podrá, no solo se podrá, sino se señalará
a algunos integrantes de eso. Como comentarios finales, yo creo que hay la necesidad de investigadores de distintas disciplinas crear un puente entre el 69, bueno, entre el 69, 68, 71, para poder explicarnos o poder completar o darle conclusión al 68. El segundo punto es que el movimiento estudiantil, desde mi punto de vista, no termina en el 68, termina precisamente con la llegada de estos exiliados que estaban en Chile a México. Ahí yo creo que le daría punto final al movimiento del 68. Y dos, la necesidad de investigar tanto los movimientos estudiantiles en otros estados de la República como el exilio, como otra parte, como otra forma de represión del Estado, que es realmente muy poco estudiado y es el motivo por el cual estoy estudiando este tipo de cosas. Ahora, un poco de bonus que les quiero agregar son estas tres discursos audiovisuales. Uno es Un extraño enemigo, que precisamente lleva un año por Amazon Prime. Dos, es un documental de las claves de la masacre de Tlatelolco. Y tres, es una película que creo que surgió ahí por el 2012, 2013, que es Verano del 68 Tlatelolco. ¿Qué tienen en común estas películas? Que utilizan las mismas fuentes. Claro, el documental utiliza muchísimas más fuentes, ¿no? Pero es precisamente una reflexión que le quiero dar al público de que incluso utilizando las mismas fuentes, el discurso puede ser diferente. Y tan diferente es que tenemos una serie, una película y un documental que utilizaron las mismas fuentes. Y dos, no quería perder la oportunidad de señalar uno de los trabajos que más me han gustado sobre el 68, que es precisamente uno de los ponentes antiguos, Diego Alquira, que presenten este trabajo para enfrentar tanto el pasado como el presente en el mismo lugar. Pues nada más decirles gracias por su atención. Les dejo una cita de uno de los expertos de exilio, que es Mario Schneider y Luis Reiniger. Espero que lo haya pronunciado bien. Y pues listo, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Huestes. Estuvo bastante interesante. Pues creo que sí es un fenómeno que tiene que estudiarse. Es algo que, a pesar de que es muy reciente, tiene pues muchas lagunas o los estudios que se hacen no están del todo completos, yo diría. Pero bueno, ahorita vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas y comentarios, también porque pues también es válido comentar algo opuesto o complementario a lo que se habló el día de hoy. Y pues quiero invitarlos a que participen. Hay dos formas de participar. Una, que escriban aquí su pregunta en el chat, o bien que pidan la palabra. Yo preferiría que pidieran la palabra, la verdad, también para que no se vea esto tan monótono. Entonces, pues, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Bueno, pues ahorita tantito en lo que se animan. Entonces yo te quiero preguntar algo. ¿Qué, qué opinas de conmemorar este acontecimiento con un paro cada 2 de octubre? Uf, es una buena, bueno, una pregunta muy salseante, ¿no, Fausto? Yo, ya sea el 2 de octubre, el 71 o lo ocurrido con los porros, yo creo que hay un proceso de memoria dentro de este movimiento que se mantiene muy vigente, por lo cual el querer, bueno, desde el 25 aniversario, se ha hecho una marcha que parte de Tlatelolco y llega al Zócalo, ¿no? Así que yo creo que mientras perdure en la memoria,
creo que es un tanto válido la participación de los estudiantes, y creo que los paros como una forma de poder atraer a más estudiantes, creo que es válido, siempre y cuando los estudiantes quieran participar y pues, se decida, ¿no? En las escuelas. Pues sí, yo creo que sí tienes mucha razón en esto, pero bueno, pues creo que hasta cierto punto el paro es una forma también de como conservar la memoria, tener una memoria histórica de lo que ocurrió en cierto momento. Más allá de lo que ocurra luego en los paros o situaciones extras, yo creo que la intención de preservar la memoria de lo que ocurrió es algo bastante válido. Entonces vamos a ver quién se anima a participar. Apenas iniciamos este ciclo y los veo muy callados. Bueno, mejor dicho, están muy callados. A ver quién se anima. No va a haber constancia si no participan, ¿eh? A ver, ¿qué quién opina? ¿Quién dice algo? A ver. Suastes, o igual para motivarlos a participar, no sé si quieras plantear alguna pregunta, algún punto de partida. A ver, espera, ya hay unas participaciones. Okay. Carlos Romero Javier, adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí escuchándolos aquí nuevamente y un saludo a la maestra Zaira. Pues mi pregunta es relacionada a lo que comentó el compañero y no sé qué percepción tiene él acerca de yo sé que ya lo dio de forma general, pero desde el punto de vista, si cree que el 2 de octubre fue como el inicio de la libertad de expresión, por decirlo así, ya que pues ahora sí que siempre y hasta el momento se sigue teniendo lo que es la represión por parte del gobierno, pero sí lo podríamos ver también desde ese punto de vista, como el inicio de la libertad de expresión, en el cual pues los muchachos en general pues empezaron a manifestarse en contra de pues de esa intervención en la escuela, en la vocacional. Gracias. Respondo, ¿va, Fausto? Adelante. Mucho precisamente sí y no. Parte tiene que ver el movimiento estudiantil como el culminar todos estos movimientos sociales, políticos, que ya se habían dado en la década de los 60, que intentan sobre todo romper el régimen en un punto en donde puedan participar las personas. No es sorpresa que en los movimientos estudiantiles de otros estados, parte de lo que se busca también es la democracia de las universidades. Parte de lo que se busca también es mayor participación de los estudiantes. Y el régimen precisamente reprime porque no permite que haya estas participaciones por parte de los estudiantes. Y la excusa es perfecta, es la Guerra Fría. A los estudiantes los van a llamar comunistas, a los estudiantes los van a llamar pseudo estudiantes, o sea, que no estudiaban, les van a decir mil y una cosas, precisamente porque no quieren compartir sus espacios. De hecho, los movimientos estudiantiles en los estados es muy claro, sus quejas son válidas y el estado priista lo reconoce como válidas, pero no les hace caso porque no utiliza las vías institucionales que ellos mismos han creado. Sí, Suastes. Bueno, de hecho yo aquí también quiero complementar un poquito. Recuerdo incluso que durante esta situación que ocurrió de movimientos estudiantiles, según vi hace poco en una conferencia, Lázaro Cárdenas como que hasta cierto punto sí reconoce las demandas de estos estudiantes,
pero lo que les critica es justamente eso, de que no hacen uso de las instituciones, de los medios legales, para poder darse a notar. Y pues es que yo creo que en esta situación, este aspecto de que protesten pero no se apeguen al derecho, pues sí los deja de cierto modo en desventaja. O al menos yo así lo percibiría. No sé qué puedas decir al respecto. ¿Puedes repetir, Fausto? Lo último se había entrecortado. Sí. Les decía que de cierto modo estaban en desventaja los estudiantes por lo mismo de que no se pegaban por los medios legales y pues en ese aspecto yo creo que el gobierno lleva bastante ventaja porque el gobierno tiene sus propios medios tanto legales como no legales para hacer su voluntad. Es lo que yo quería decir. Bueno, tenemos otra participación, Suastes, de María Guadalupe Flores. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sostes. La verdad lo aprecio muchísimo y me ha gustado tu presentación. Y bueno, nada más añadir lo que ya mencionaba sobre el 71, que no es un movimiento que podamos conocer mucho debido a que no hay como una gran difusión sobre él, ¿no? Y recuerdo que en la estación del metro normal había unas placas ya muy, muy viejas del movimiento del 71 que hace apenas unos años removieron. No supe el motivo, la verdad, ¿no? Pero igual todo eso forma parte de un mismo discurso y del uso que hacen de la memoria histórica, ¿no? ¿Qué es lo que quieren dar a entender con eso? Y lo vemos con el presidente actual y el uso de la historia que hace de él, ¿no? Sí, de ella, perdón. Entonces, solamente es esto, que yo creo que es bastante enriquecedor que se sigan haciendo trabajos sobre el 71 porque realmente es como una laguna mental que se sabe un poco qué pasó, pero realmente no entienden o no se explica por qué o quiénes, etcétera, ¿no? E incluso muchas personas que viven ahí no sabían y no tenían idea cuando yo les llegué a preguntar en algún momento que había pasado eso, ¿no? Entonces yo creo que es como algo que está muy suprimido, que tendría que salir a la luz finalmente porque es parte de la historia de México y sobre todo de los movimientos y de los estudiantes, ¿no? Que somos algunos de nosotros. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Recordar un poco que es importante siempre rescatar estos temas. Ok. Bueno, muchas gracias, María, por asistir. Me da mucho gusto verte. Respecto a lo que comentabas, sí, sobre todo se nota bastante en los movimientos estudiantiles. En los 60 tienen como que una explosión y el último que hay en México es en el 71 y ya después pareciera que ya no hay movimientos estudiantiles o que ya no se estudian los movimientos estudiantiles. Es algo que realmente yo en la actualidad no encuentro explicación de por qué no se quiere hablar de los movimientos estudiantiles después del 71, sino que se pasa a un discurso de guerra sucia, que no digo que no existiera, simplemente menciono que pareciera que todos los estudiantes se fueron a los estados a combatirse, ¿no? A hacer guerrilla, lo cual ese discurso niega las actividades de otros estudiantes. Muchas gracias, María. Gracias, María. Bien, ¿quién más gusta comentar algo, dar su punto de vista? Adelante. Yo opino que pues en realidad no se supo exactamente de todo lo que pasó porque nos ocultaron. En la cárcel del Lecumberri sucedieron muchos asesinatos a los estudiantes que no se supo ni cuántos murieron. ¿Sí? Nadie tiene una documentación de eso. El gobierno represor que había en ese tiempo pues ocasionó esos problemas. Entonces, pues nada más es una opinión sobre eso, que no exactamente se supo lo que pasó realmente. Lilia, tienes toda la razón del mundo en precisamente asegurar ese tipo de cosas. Claro, los archivos es una parte esencial de por qué en parte no se ha hablado mucho
de este periodo del 68, porque generalmente estaban clasificados. Fue hasta el año 2000 con el gobierno de Fox que se intentan desclasificar bastantes archivos del 68, y ya fue en el 2018 cuando salen a la luz muchísimos más archivos del 68, que precisamente los historiadores, investigadores de cualquier disciplina deberíamos de echarles un vistazo, bueno, en cuanto se pueda, claro. Y también tienes mucha razón en los números indefinidos. Tanto, ya, bueno, ya pasaron 52 años y el número de encarcelados, el número de asesinados por el gobierno, están en una incógnita enorme. Muchas gracias por tu participación. Gracias a usted. Gracias, Suastes. Sí, de hecho, pues creo que la principal fuente de obtener información de el historiador, pues creo que es a través del archivo. Y es un gran problema, ¿no? Porque justamente estos expedientes estaban, pues, protegidos, estaban guardados, y pues es hasta que son enviados ya a lugares como el AGN o demás archivos ya importantes, donde llegan todos estos documentos, tanto públicos como secretos, porque aquí sí hasta lo que es secreto, tarde o temprano llega. Ahora sí que pues es un fenómeno que tiene poco tiempo realmente que se ha estudiado. Y pues sí yo siento que es un terreno muy adecuado para que el historiador lo estudie. Bueno, vamos a la siguiente participación, si te parece, Suastes. Vamos con Zaira Edith, adelante. Muchas gracias, buena tarde. Bien, pues en el mundo, en la década de los 60, hubo muchos movimientos, tanto estudiantiles como laborales. Incluso en México, me parece que previo al movimiento estudiantil, pues hubo movimientos laborales bastante fuertes. Yo quisiera saber qué movimientos, ya sea laborales, estudiantiles, ambos, y de qué procedencia fueron los que influyeron más en el movimiento estudiantil de esas épocas, ¿no? Muy marcado por el 2 de octubre del 68, pero pues que tiene antecedentes. ¿Qué fue lo que más influyó en ese movimiento? Muy, muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta, bueno, centrándonos en el 68, porque cada movimiento estudiantil tiene diferentes aliados. El michoacano, se me viene a la mente, tiene por lo general a un sector popular muy importante, tiene a jornaleros, tiene a campesinos. Se intenta hacer sobre todo alianzas con los médicos que fueron también reprimidos años atrás, con los obreros, los ferrocarrileros, todo este tipo de sectores que han sido, bueno, que fueron reprimidos durante el sexenio de Díaz Ordaz. Se suman precisamente a los estudiantes y llegan a ser los aliados más importantes. Sobre todo, incluso los partidos políticos de oposición, bueno, que se llamaban de oposición, nunca fueron ni el Partido Comunista. Lo menciono porque generalmente ellos son los que después se van a posicionar como los principales aliados. Es un tanto falso eso. Y los principales aliados son esos, son obreros, son maestros, sobre todo en los estados van a tener los estudiantes una cantidad de apoyo popular muy importante en Guerrero, Michoacán, un poco Sinaloa, Nuevo León no tanto, pero los principales aliados aparte de esos y quienes los estudiantes siempre intentaron mantener una alianza constante, ha sido con los diferentes movimientos, ya sea campesinos, ya sea, ay, se me va la palabra, obreros, no. Bueno, pero son esos sectores populares con los que buscan el estudiantado formar alianzas y al parecer lo logran en el 68. Hay muchas muestras de apoyo hacia los estudiantes, y en ese sentido hace crecer mucho el movimiento, tanto que el gobierno de Díaz Ordaz le teme a todo este tipo de alianzas que se van creando,
y que van escalando a nivel nacional. Ok, gracias, Hostes. Gracias, Zaira. La Yo siguiente quisiera pregunta. nada más, Ah, sí, perdón, adelante. nada más, bueno, muchas veces se piensa, incluso es como una idea generalizada, que este tipo de movimientos son financiados no solamente por intereses nacionales, ¿no? Sino incluso extranjeros. En este caso, ¿hubo algún interés de tipo extranjero, ya sea para bien o para mal, por decirlo de alguna manera, que haya tenido mucha injerencia en este movimiento estudiantil? ¿Algún movimiento extranjero o alguna influencia extranjera que haya financiado o apoyado al movimiento estudiantil? ¿A eso te refieres, Zaira? Sí, sí, algo así. Pues influencia sí hubo bastantes, sobre todo la Revolución Cubana en los 60, marcó un hito muy importante en toda América Latina. Por supuesto, los movimientos estudiantiles que están en Latinoamérica hubo muchos cambios de información en ese sentido, pero como tal se ha construido un mito totalmente falso de que la URSS en el contexto de Guerra Fría estaba apoyando a los estudiantes para volverlos comunistas. Y no, en ese sentido no he visto o no conozco ningún influencia de otro país extranjero tan directa. O sea, ideológicamente sí, en ideas también, pero que financien a un movimiento o que les den un apoyo o les envíen personal, no hay evidencia, por lo menos que yo sepa, sobre ese tipo de cosas. Muchas gracias, Daniel. Felicidades. Gracias, Zaira. Vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí en el chat Ana Gabriela Cruz. ¿Qué fuentes documentales ha utilizado para realizar su trabajo? ¿Ha tenido dificultades además de las dadas por la pandemia? En la última me refiero a la facilidad para tener acceso a sus fuentes. Gracias. Fausto, te escucho muy entrecortado. A ver, ¿ahí me escucho bien? ¿Allí? ¿Qué tal? ¿No? No. Ok, mismo le hago preguntas, ya que está en el chat. ¿Ahí me escucho bien? Lo más seguro es que pueda ser mi internet, también te digo, que en las clases generalmente había 10, 15 minutos que oía todo entrecortado. ¿Ahí no me escucho? Ya te escuchas bien. Ok. Te repito la pregunta. Dice, ¿qué fuentes documentales ha utilizado para realizar su trabajo? ¿Ha tenido dificultades además de las dadas por la pandemia? En la última me refiero a la facilidad para tener acceso a sus fuentes de información. Gracias. Muy buena pregunta, Ana. Ya había leído la pregunta desde antes, le envié precisamente para quienes quieran conocer más sobre este tema, sobre el 68, eh, una lista de bibliografía a Fausto, no sé si se las puede enviar, eh, sobre todo bibliografía muy nueva, muy actualizada. Y sí, claro, el principal problema de un historiador al momento de aventarse a un tema casi nada o casi nada estudiado, pues es que ¿dónde vas? ¿A qué tipo de fuentes vas? Yo en un inicio fui a la hemeroteca para ver qué podría rascar de ahí y a partir de ahí tengo que ir a otras fuentes, sobre todo con la incertidumbre de que a lo mejor voy a esos archivos y no encuentro ninguna de las fuentes que necesito. O a lo mejor hay un archivo que tiene muchas de las fuentes que podría utilizar y nunca lo sabré porque, bueno, nunca lo sabré, sino que será muy complicado que yo sepa que ahí están porque pues, son archivos vírgenes todos estos.
De acuerdo, Daniel, gracias. Fausto salió y escribe en el chat que va a volver a entrar, creo que por las fallas que había de audio. Entonces, Ok. esta pregunta ya quedó respondida. Si gustan, continuamos con la que viene de Carlos Romero Javier, que quiere volver a participar. Por favor, Carlos. Gracias, maestra. Bueno, Dani, ¿sí me escuchas? Sí, Sí. perfecto. Escucha bien. Perfecto. Es relacionado a justo lo que estaba comentando la maestra Zaira, de que si había, bueno, tiene relación, no es exactamente lo mismo, pero es relacionado a que comentaba de que si estaba politizado. Voy con respecto a la pregunta. Si crees en este caso que pues estos efectos colaterales del 68 pues hayan tenido como tal una repercusión pues en nuestras escuelas hermanas, en este caso UNAM Poli. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque pues a partir del 68, como bien saben todos los que están aquí presentes, hubo pues que personas pues, que no intervinieron directamente en el proceso, aunque unas escuelas y compañeros estuvieron en las manifestaciones y en las marchas, algunos otros pues no intervinieron como tal, entraron a escuelas particulares, dígase ITAM, y no me acuerdo si también la Anáhuac, no recuerdo bien, de que sí me acuerdo bien es de la ITAM, el ITAM. Y entonces, pues muchas empresas se dedicaron a contratar precisamente personas que vinieran de escuelas privadas. Y lo digo porque también cuando fue la huelga del 99, aquí con el compañero del Mosh, que le llamaban, le apodaban, pues también fue algo que también nos estigmatizó como los que vienen del Poli de UNAM como revoltosos. Y lo digo porque cuando yo estudiaba en la facultad, las maestras nos decían pues es que teníamos que echarle ganas a toda esta parte de estudio y salir bien, porque siempre en las empresas, grandes empresas, siempre nos tenían como por debajo de. Entonces, no sé si tengan algo más como de punto relacionado a eso, de la estigmatización que tenemos nosotros por parte como colateral del 68 y otros movimientos. Gracias. ¿Puedo opinar? Bueno. Sí, adelante. Claro, Lidia. Lo que pasa que estigmatizaban a Almor porque supuestamente era revoltoso, porque estaba en contra del gobierno, pero en realidad era un estudiante muy inteligente, ¿eh? Y era muy buen estudiante, pero sí le gustaba el movimiento, pero nada más no es que fuera revoltoso, pero como les incomodaba, pues decían eso. Ok. Respondiendo un poco a la pregunta de Carlos, es muy interesante cómo precisamente el Poli, la UNAM y casi todas las universidades que tienen esta fama, ¿no? De las normales, por ejemplo, las normales rurales, de revoltosos o que hay gente, hay fósiles o que no estudian, mucho tiene que ver el paradigma creado a partir de los movimientos estudiantiles. El Poli, por ejemplo, era símbolo desde el 56 de lucha estudiantil, por cuestiones que me extendería mucho comentarlas, pero sí influía bastante al momento, sobre todo se me viene a la mente la huelga del 99, que claro, ya es un contexto diferente, un contexto ya neoliberal, pero sí hay un cambio, sí te puedo asegurar que hay un cambio radical al momento de ver a los estudiantes, sobre todo antes del 68, después del 68, algunas memorias que he leído es que incluso antes los estudiantes eran vistos con admiración, con respeto, sabían, aunque es una frase trillada, que eran el futuro de México, ¿no? Que ellos iban a dirigir México. Pues bueno, después del 68 ya hay un cambio de imagen de que los estudiantes son revoltosos, que los estudiantes solo quieren destruir cosas, que los estudiantes son comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí tiene mucho que ver estos movimientos estudiantiles al cambio
de perfil del estudiante. Muy buena pregunta, por cierto. Gracias, Suastes. ¿Ahí sí me escucho bien? Sí, todo bien. Perfecto. Había dos participaciones más antes de que hiciera el corte. ¿Quién seguía? Ahí lo tienes tú, Suastes, en el chat. Sigue Maestro Cervantes. Majo Cervantes, sí. Yo voy. Adelante, Majo. Bueno, primero, ahorita de todo lo que están comentando, creo que también no tenemos que perder de vista que en el 68 hubo participación de las escuelas privadas. La Ibero y el ITAM participaron en el movimiento estudiantil y estuvieron muy activos. Entonces, creo que más bien esta cuestión de tenernos estigmatizados a los estudiantes de escuelas públicas, creo que va más en sentido del discurso que ha tornado en el gobierno, que pues realmente o sea, las escuelas privadas sirven para qué, para crear emprendedores, ¿no? Y emprendedores que al final del día van a terminar mandando a los de las escuelas públicas. Entonces, creo que no tendríamos que perder de vista la participación de las escuelas privadas en el movimiento. Esa es una. Y la otra es, pues, creo que también uno de los, em, pues, ¿cómo decirlo? De las cosas que influyeron en los estudiantes del 68, o por lo menos en la gráfica que muestran, es el Mayo francés. El Mayo francés estuvo súper presente en la lucha del 68. Las peticiones, si bien no eran las mismas, se ocupan varios recursos de este movimiento, como lo es la gráfica. Y otra pregunta como muy particular para el ponente era, pues, ¿qué sucedió con los estudiantes que estaban en Europa? O sea, porque hablaste de los estudiantes que estaban en Chile, pero no hablaste o no mencionaste, pues, qué es lo que pasa con los estudiantes de Canadá, de Francia, de Estados Unidos. O sea, si regresan, en qué momento regresan, tienen participación política activa, no la tienen, vuelven a la vida normal de un estudiante. Muchos de ellos, pues, están ahorita en puestos de gobierno. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa con estos estudiantes que regresan de un contexto totalmente diferente como lo es Europa al contexto latinoamericano? Esa sería mi pregunta. Muy buenas preguntas, Majo. Majo. Eh, Respondiendo primero a la pregunta de qué pasa con los que se autoexiliaron, los que se fueron a Estados Unidos, a Europa, por lo general, ellos van a regresar, sobre todo en el 71, un poquito antes que los de Chile, ya cuando la sensación en el país era de resurgir un nuevo movimiento nacional estudiantil. Muchos de ellos que estaban en la URSS se regresan, los que estaban en Francia, los que estaban en Estados Unidos. Hay un reacomodo de estudiantes exiliados y sobre todo por las declaraciones del secretario de gobierno. No hay ningún exiliado, entonces no hay ningún problema de que yo, estando en cualquier parte del mundo, pueda regresar a México. ¿Por qué? Porque el secretario así lo dijo. Al final, muchos de ellos que estuvieron exiliados verían el 71 y decidirían si volverse a exiliar o mantener ya un bajo perfil o hacer otro tipo de lucha. También el otro tipo de autoexilios son gente que fueron a, por ejemplo, Estados Unidos o España a terminar sus carreras, pasarían 2, 3 años para regresar de nuevo a México, pues ya con ya obteniendo un grado ya sea de maestría, ya sea terminando los estudios, ya entrarían a México con otro perfil. Y sobre todo, que muchos de los estudiantes que estaban en un exilio interno, por así decirlo, en otros estados, poco a poco fueron retomando la normalidad y sigue siendo mi respuesta sigue siendo una respuesta incompleta porque, insisto, faltan muchos estudios respecto a eso para poder darte una respuesta muy certera. Ahora, mencionaste el Mayo francés, creo que muy acertadamente, pero veo más influencia
tanto de los movimientos estudiantiles en Latinoamérica, en México, sobre todo en las formas de organización, en las formas de la acción, hay un intercambio permanente, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. México va a tener muy buenas relaciones con algunas otras universidades, no sé, pienso en Guatemala, pienso un tanto en Argentina, eh, que sin duda van a ser sus referentes, más que el Mayo francés, que posteriormente sí va a ser un referente, pero ya llega tarde el Mayo francés aquí a México. Y bueno, un poquito para interparte sobre la tradición de lucha de las escuelas privadas, al final las escuelas que permanecen en constante lucha, como la Poli, como la UNAM, como las normales, como las públicas, van a ser sobre todo más atacadas durante todo el proceso de los años, de las décadas siguientes, todos 70, 80, 90, van a ser precisamente las que no se van a adecuar a los nuevos cambios y reformas educativas. Yo mencionaría eso, para matizar un poco eso. Pero muy buenas preguntas. Ok, gracias, Suastes, y gracias, Majo, por tu pregunta. Tenemos la participación con esto cerramos, con María Guadalupe. Adelante. Gracias. Mencionando ya todo lo que habíamos dicho sobre los movimientos sociales y estudiantiles, sobre todo, yo creo que otro punto muy importante que podemos retomar de todo esto es qué deja en sí los movimientos estudiantiles y sociales, no nada más en el aspecto económico, político, etcétera, ¿no? Sino también en la esfera de lo cultural. Eso es algo muy importante, ¿no? E incluso podemos ver expresiones de cultura no nada más en las marchas, sino en general de los estudiantes de la época, ¿no? Muchos de ellos que hacen, escuchan rock que viene de Estados Unidos, rock incluso de protesta, también escuchan trova, escuchan un montón de cosas que en ese momento iban en contra del discurso hegemónico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva podemos ver que no nada más son decisiones o deseos políticos o manifestaciones políticas, sino también culturales, ¿no? ¿Y qué deja atrás el 68? Dejó muchas cosas. Incluso podemos ver que después de que empiezan a haber estas manifestaciones, el activismo de la comunidad LGBT empieza a ser todavía más fuerte, ¿no? Porque justamente pasa esta brecha que ya mencionaban, el hecho de que la expresión como que se abre, ¿no? Empieza a haber más influencia de otras esferas de lo social. Entonces podemos ver todo esto. Incluso los movimientos feministas también van a subir durante esa época. Entonces yo creo que es muy importante siempre ver la otredad de estos movimientos, ¿no? A mí que me gusta mucho estudiar la cultura, yo creo que los movimientos sociales dejan muchísima, ¿no? Incluso lo podemos ver en la música que posteriormente se hizo, no nada más en el rock, sino también, por ejemplo, en el ska, en el punk y todo este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que nosotros como historiadores ya más modernos podríamos utilizar de fuentes, ¿no? Porque aunque las hayan despreciado por mucho tiempo, las manifestaciones culturales son muy importantes porque nos muestran otra perspectiva. Igual ya lo mencionaba, ¿no? Que estos estudiantes llegan a un punto en que luego son números nada más, o nombres al azar, pero ¿qué los hacía ellos, no? Entonces, al momento de tomar estas fuentes como diarios, como cartas, etcétera, podemos ver ese espacio que los hace finalmente seres humanos, ¿no? Y que nos ayuda también a entender este tipo de cosas. Entonces yo creo que nada más es como tomar en cuenta también eso, qué deja el 68 en la esfera cultural, ¿no? Y en la esfera social y cómo va golpeando conforme va avanzando el tiempo. Nada más era eso. Perfecta participación, María. Yo solo le podría complementar que precisamente sí es un cambio de generación que no solo se da en México, ahí sí se da mucho en el Mayo francés, en Inglaterra, Estados Unidos, todos sufren este cambio generacional y tienes toda la razón. Hay una revolución cultural, hay una revolución sexual, aparecen los primeros tipos de feminismos, algunas, ¿cómo se les llama? Minorías empiezan a ser más evidentes, el rock como contracultura se empieza
a aparecer y se consolidará en los años 70. Y bueno, que quería precisamente agradecer mucho a Fausto por darme la oportunidad de exponer aquí. Eh, Espero no haberme puesto tan nervioso. Es muy raro estar hablando frente a un aparato electrónico. Y también quería agradecer al proyecto Pilares y al proyecto PAPIT AG 400-420, que precisamente son los que me han guiado y encargado esta investigación, que como les dije está en stand-by, pero espero en algún momento consolidarla y tenerla lo más completa posible que nos pueda. Gracias a ti, Suastes, por haber presentado aquí tus avances de investigación. Siempre es bueno que te podamos escuchar tanto colegas como gente que no es historiadora, porque aparte estás ocupando un lenguaje bastante adecuado. Y a mí en lo personal, y creo que la mayoría concordamos, son muy buenos tus avances. Y pues sí, al principio te viste un poquito nervioso, pero pues siempre pasa así la primera vez. Así que no te preocupes. Bueno, ya para concluir, les había comentado sobre este ciclo de charlas que Suastes hizo el honor de inaugurarlo el día de hoy. Les vamos a estar entregando una constancia a los que asistan, a los que tengan 100% de asistencia. Si les interesa, pues llenen aquí el formulario que les acabo de dejar en el chat. Si ya lo llenaron, pues no hay problema. Ahora, también para los que lo quieran, pero no puedan estar en todas las charlas, hay una segunda opción. Lo que pueden hacer es de que yo voy a estar subiendo a YouTube estas charlas y las voy a estar mandando les voy a estar mandando los enlaces vía correo electrónico. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer un pequeño reporte de una cuartilla, que sean 300 palabras máximo, y ya con eso yo les paso asistencia. Entonces, pues ya con eso tendrían igual su derecho a su constancia. Esta constancia va a llevar mi firma, va a llevar mi número de cuenta como estudiante, porque todavía soy estudiante, y va a llevar un sello, que es el sello de Charlas sobre Historia de México. Y obviamente a Suastes, pues también le voy a hacer llegar la suya, pero la suya será como ponente. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda con lo que les acabo de mencionar. Sí, a mí me gustaría preguntar algo. Adelante. Bueno, yo frecuentemente veo publicaciones de Pilares, pero ahorita que estás comentando de las pláticas o charlas, en este caso de historia, ¿es historia en general o es, no sé, porque para si se puede invitar a más personas? Son charlas sobre historia de México, pero como son muchos los temas, lo que hago es crear diferentes círculos de charlas. Por ejemplo, ahorita todo octubre va a ser de movimientos estudiantiles y tenemos los martes, vamos a inaugurar uno de masonería. También por si los que están aquí presentes les interesa, igual les puedo mandar la información. Me escriben por correo electrónico y les mando la información. Pero sí, son diferentes temas los que vamos abordando, pero de historia de México. Para prehispánico, ¿no? ¿No habrá alguno? Sí, lo tengo contemplado. Yo creo que lo voy a abrir para noviembre. Sí, en noviembre lo vamos a abrir. Perfecto, gracias. Sí, de nada. Bueno, si ya no hay más dudas, pues nos estamos viendo la semana que viene. Y pues nuevamente, Suastes, gracias por participar. No sé si tengas un comentario final. No, ya lo que dije, lo dije ya todo. Agradecerle a ti y a Pilares por darme esta oportunidad y a todos los presentes, por supuesto, por estar ahí, preguntar. Es muy grato recibir esta reciprocidad de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Suastes. Y pues bueno, gracias por estar aquí y gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. En nombre del Proyecto Pilares y en general del gobierno de la Ciudad de México, les doy las gracias y pues damos por concluida otra charla. Nos vemos el próximo martes.
El próximo jueves, perdón. Ya estoy confundiendo fechas.